y gustosas de tenerlos acá, que participen de esta charla. Esta charla que lleva por título Tejiendo en Redes, se nos ocurrió, lo pensamos también en comunidad, en un conjunto de mujeres, la mayoría somos secretarias de género y diversidades, tanto de CTA como de SUTEBA, o de derechos humanos, como es mi caso, de la CTA, y nos unimos para pensar cuál podría ser nuestro aporte en términos educativos a diversas problemáticas que nos atraviesan como feministas, y no solamente como feministas, sino también en nuestros ámbitos como trabajadoras, como educadoras, ¿no? Pensamos en esta primera charla. Lo denominamos así, tejiendo redes o en redes, en realidad, porque lo pensamos también como algo que tenemos que ir construyendo en comunidad. Y hoy vamos a empezar a tejer ese tejido, que lo pensamos como un tejido que nos va a albergar, nos va también a dar calor, ¿por qué no? Y nos va a permitir desde ahí hacer nuestras prácticas educativas y políticas y pedagógicas. Nos pareció que la primera de las charlas tenía que girar en torno a algunas problemáticas que están bastante candentes en la actualidad, como es la cuestión de género. Recién estábamos charlando, antes de que comenzara formalmente la charla, justamente de esto, de algunas problemáticas del feminismo en Latinoamérica. ¿Cómo sería esa perspectiva de género y también otra problemática muy candente que tiene que ver con el racismo? ¿Cómo pensaríamos una perspectiva antirracista en la educación? Y también cómo pensaríamos una perspectiva decolonial, cómo desprendernos de esa dominación histórica en Latinoamérica. Por eso que pensamos en esta primera charla, después iremos componiendo ese tejido que tiene esos tres pilares en esta primera charla, esa urdimbre, iremos componiéndola con otras temáticas que nos atraviesen también como mujeres y como feministas. Y no solamente como feministas, sino al conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a empezar a escuchar a una de las compañeras. Tenemos tres compañeras que van a componer la charla de hoy. Vamos a empezar por escuchar a Aymara Choque, sí que la vi por ahí. Aymara es una mujer quechua, es docente de la UBA, es abogada, militante por los derechos de los pueblos originarios. Bienvenida. Buenas, buenas tardes a todos. Estoy tratando de ubicar el celular. Bueno, ahí lo dejo. Me da creo que la contraluz de la ventana. Y ahora se me cayó. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente, esto que decías de cómo hacemos para la construcción, ¿no? En el marco, digamos, sobre todo siendo docentes o en las prácticas profesionales, para tener esta mirada, digamos, del feminismo y una mirada también muy decolonial, ¿no? Me parece que algo fundamental y trascendental primero es tener memoria histórica. La memoria histórica para mí es súper fundamental, porque hay que repensarnos cómo fue la creación del Estado argentino, ¿no? Digamos, en esto es como repensarnos digamos, el racismo, ¿no? Cómo se construyó el Estado argentino y en base a qué se construyó el Estado argentino, ¿no? Sabemos que se construyó en base a la invisibilización de los pueblos originarios, de los afrodescendientes. Entonces, desde esta mirada monocultural, monolingüística, nos pensamos que el Estado argentino básicamente todos son, digamos, descendientes de lo que hoy conocemos como Europa, ¿no? Entonces me parece que desde esta mirada es la memoria histórica, ¿no? Y en base a esto es repensarnos también cómo vamos generando políticas públicas, ¿no? Para los pueblos indígenas, para los afrodescendientes, ¿no? También con esta mirada, digamos, siempre pensando desde la estructura de la educación también, porque la educación también ha sido parte también de estas estructuras racistas, porque es claro ejemplo, es cuando uno, al menos a mí me pasaba cuando iba a la escuela, de mandarnos a averiguar todos el origen de nuestro apellido, como con un asentamiento de la docente diciendo somos todos de Europa, lo cual nuestros apellidos vienen de Europa, o sea, solamente averigüen que de alguna parte de Europa vienen nuestros apellidos, ¿no? Entonces,
con esa mirada, ¿no? Siempre, por eso digo, con esa mirada monocultural, ¿no? Como una sola cultura. Creo que lo importante y a reflexionar en estos tiempos pandémicos es repensarnos, digamos, cuál es digamos, el estado que queremos construir nosotros, ¿no? Con estas visibilizaciones que se fueron dando también, ¿no? Para mí algo muy importante que ha pasado en el contexto de la historia fue, digamos, en su momento, digamos, la llegada de un presidente indígena en Bolivia, que luego hizo un efecto dominó en todos los estados de América Latina, en las cuales nos repensamos y dijimos, che, pará, indígenas tenemos aquí, ¿no? Yo pensando siempre desde la mirada indígena, ¿no? Indígenas tenemos. Y repensarse que un estado pudo reformular su constitución como una constitución plurinacional, repensando y diciendo, bueno, ahora sabemos sabemos que los pueblos indígenas están, pero ahora les vamos a volver sujetos de derecho, ¿no? Me parece que eso lo hizo con un gran avance, lo ha hecho Bolivia y lo ha hecho Ecuador. Ecuador los volvió a la madre tierra, lo volvió sujeto de derecho. Entonces, digamos, y siempre por eso digo que para mí la memoria histórica es súper importante porque nos da la base de cómo se formó el Estado argentino. Hoy nos vemos la visibilización de gran magnitud de pueblos indígenas afrodescendientes. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo ya están visibles? ¿Y ahora qué hacemos, no? Me parece que la educación es súper importante en esto de la enseñanza, de esta transmisión, ¿no? Del saber, del conocimiento, ¿no? Eh, Me parece que también es importante la descolonización del conocimiento también, ¿no? Como nosotros que venimos de la estructura de la academia, hemos aprendido un único saber, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, el saber de las medicinas tradicionales, de cómo, otro ejemplo es como, por ejemplo, en las comunidades indígenas, cómo resuelven sus conflictos, ¿no? Nosotros sabemos que, digamos, frente a tal conflicto, actúa la justicia ordinaria digamos, con parámetros de derecho de los que aprendimos en el contexto occidental, ¿no? Pero no así vemos cómo los pueblos indígenas resolvían sus conflictos, ¿no? Entonces me parece que también tiene que ver con esta mirada monocultural en la cual nosotros no vemos otra cultura que sea totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Por eso entiendo que para mí una de las primeras fases es aprender a descolonizar el conocimiento también, el que hemos aprendido también, ¿no? Y no creer que uno, por ejemplo, pasaba en mis tiempos, cuando yo iba a la primaria, de que lo que decía el docente era, no se le podía, era indiscutible. Entonces uno no le podía discutir. Y no, me parece que justamente hay que repensarse qué pedagogía vamos implementando también a esto, porque en cierta manera hay que interactuar. Yo también soy docente, hay que interactuar con el que viene, porque el que viene del otro lado, ¿no? A sentarse, viene también con una cultura totalmente distinta, viene con experiencias totalmente diferentes. Me parece que vamos con esa mirada de interactuar. Y respecto digamos, de nuestra mirada dentro del feminismo, me parece que también hay otra mirada que hay que repensarnos de qué feminismo estamos construyendo, ¿no? Y cuáles son las voces que también estamos mirando, ¿no? Porque es fácil hablar siempre desde nuestros privilegios, ¿no? Decir, bueno, los pueblos indígenas están sufriendo allá en el territorio, y bueno, en estos tiempos pandémicos se ha dado mucho el tema de que lávense la mano, porque es súper importante por el tema del virus. La pregunta era, ¿todos tenemos agua potable para lavarnos las manos? No, claramente no teníamos todos el acceso al agua porque, eh, porque claro, los pueblos indígenas que viven en el territorio lo que muchos pedimos es el acceso al agua, ¿no? A estos servicios básicos. Creo que con esa mirada tenemos que repensarnos, digamos, cuál es digamos, la sociedad que queremos construir nosotros, y desde esta mirada feminista, cuál es también la sociedad con la inclusión de las mujeres indígenas, los afros, que que queremos de alguna manera también construir. Me parece que el racismo no va a desaparecer de la noche a la mañana, me parece que el racismo hay que todos los días hay que caminarlo, porque tenemos estos micros racismos inclusive con nosotros mismos en nuestros caminares o en nuestras charlas cotidianas. Me parece que se trata de descolonizarnos. Con esa mirada me parece que es básicamente un poco lo que vos traías aparejado. Sí, muchas gracias, Aymara.
Sí, justamente, bueno, está unido, ¿no? El antirracismo, esa perspectiva de género y la perspectiva de colonial está unida a esa mirada que pretendemos en forma de tejido, de red que contenga. También la mirada, por supuesto, de la perspectiva de género, ¿no? Eh, si les parece, ahora escuchamos y después hacemos las preguntas, o si tienen alguna pregunta, levantan la mano y la hacemos, y si no, pasamos a escuchar a Gladys. ¿Qué les parece? No la veo ahí a Gladys. Bueno, si no, hacemos la Acá dinámica. estoy. Sí, ahí está. Hacemos después las Bueno, preguntas. no sé, la verdad que coincido plenamente con la compañera. Buenas tardes a todas y todos los que están. Te presento. Coincido plenamente con la compañera. Lo único que no coincido en que la visibilidad ya está. Todavía no estamos, ¿sí? La visibilidad que tiene de nosotras, de nosotros, pueblos no blancos, es siempre en la marginalidad, vinculado a la delincuencia, vinculado a la nada misma, ¿sí? Yo no considero que todavía estemos siendo visibles. De hecho, por ejemplo, en palabras que se siguen usando, se sigue utilizando de modo tremendamente peyorativo. Todo lo negro tiene que ver con todo lo malo, todo lo horrible, todo sucio, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, la palabra combo se utiliza tan mal. La palabra quilombo se utiliza para decir desorden, problemas, y en realidad para nosotros es resistencia, ¿sí? Lugar de agua, en lengua bantú, lugar de agua para quien lo necesita. Así que han sido esos lugares de resistencia. Y a veces tenemos riesgo de generalizar algunas cosas, y cuando destaco esto de las frases, dice, pero yo lo digo porque estamos acostumbrados, o sea, hemos naturalizado lo mismo que como feministas discutimos la cuestión del lenguaje inclusivo. Nosotras, las personas blancas, también queremos discutir justamente el uso de un lenguaje que no nos está estimando, porque imagínense cómo vamos construyendo nuestra identidad a partir de que todo el tiempo estamos escuchando estos negros de mierda, estos negros cabezas, estos negros, estas negras putas, estos negros, digo, dale que te dale, desde niño, niña, cuál es la cuestión de la educación en nosotras y en las fiestas escolares que nos pinta la cara con corcho, que hasta el día de hoy se pinta la cara con corcho. Eso no pasó, lo del blackface, que dicen no, no se hace, sigue haciendo, cuando muchos y más de nosotras somos más oscuras que la noche, no necesitaríamos que entender corro. Y a muchos y muchas de nosotras en las actividades, la única que nos queda y nos ponen a estas fiestas escolares, ahí convoco que están todas docentes, es hacer de negra de pasteles. Muchas de nosotras nos hubiera gustado hacer de dama, después podemos penar lo que mierda era eso, pero nunca se nos ha convocado a eso. O ese viejo dicho dice, es negrita, pero es simpática, por ejemplo. Está tan naturalizado eso, tan naturalizado. Estos negros que vienen a comer. Y a lo que decía compañera Aymara, le sumo cuando ella dice, si todos tienen agua, digo, y además de agua, todos y todas tienen productos de higiene, porque las bolsas de alimentos son alimentos nada más. No llevan productos de higiene. No se les ocurre muchas veces pensar que la gente que no tiene las necesidades básicas también quiere higienizarse y le gusta higienizarse, ¿sí? Le gusta tener a sus hijas limpitos. Mire cosa vasca. Me parece que como que tenemos que ir aprendiendo a interpelar, también interpelarse en nuestro quehacer cotidiano. El racismo nuestro de cada día es profundo. Si tenemos un día decimos que negro de mierda, ¿sí? El trabajo negro todavía se sigue siendo. Y si un niño es travieso, este es un indio.
¿sí? O sea, nos visibilizan desde lo negativo, no nos visibilizan como personas que habitamos el suelo, que en todo caso pues también podemos cuestionar en otra discusión la confesión desde el Estado-Nación en la que estuvimos, tanto los pueblos originarios como nosotros y otras, ¿sí? Porque el cabildo es construido entre negros e indígenas guaraníes, ¿sí? Y muy poca gente hace eso, por ejemplo. Se ha reformado como 3 veces y se hizo, y que los guaraníes son grandes constructores, por ejemplo. Digo, como que hay una invisibilidad, además que a nosotros, y nosotras nos parecieron de los censos desde 1860, aproximadamente, por una intencionalidad política, porque eso ha sido político. Y volvimos a aparecer en 1900 y algo ya avanzado el siglo XXI, ¿sí? Y para nosotros es fundamental, por ejemplo, el tema de las estéticas, porque, por ejemplo, en el censo 2010, que se hizo un muestreo acerca de la población afro e indígena, nosotros y otras parece ser que son 190.000 nada más en el país. Y esto, aunque no lo crean, para los estamentos gubernamentales no da como a diseñar algún tipo de política pública. Nosotras estamos poniendo el énfasis en la acción estadística porque, bueno, las estamos pidiendo de inclusión en las políticas públicas. Por ejemplo, les pregunto, en el Ministerio de las Mujeres, toda la composición que tiene, ¿cuántas negras y cuántas marronas y originarias ustedes vieron? Y la composición tiene, además, el Consejo Asesor, por ejemplo, en Insta gratis, compras, tiene como 60 y pico personas, tienen varones inclusive, y hay ahora una compañera afro, porque lo exigimos. Y estoy hablando del ministerio, y eso que para mí es un gobierno cañero. No quiero seguir andando, no, si igual quieren, no tengo ningún problema en profundizar. Digo, imagínense con los otros. Imagínense los otros donde estábamos. Bueno, nosotros en algún caso a la extinta presidenta que era Túñez, ya no me acuerdo, bueno, la gente del INAM, le éramos exótica, ella con unas compañeras lo tenía así como, porque bueno, lo negro se extranjeriza y se exotiza, ¿sí? Y aún hay compañeras, que ustedes me conocen de toda la vida, de acá, pero cuando digo que soy afro-guaraní, todo el mundo me pregunta, ¿de dónde soy? Y ustedes imaginen la respuesta, no lo voy a decir porque igual yo sí, como una cosa que no existen las palabras alas, ninguna palabra jamás me suena, excepto la connotación de palabras que esas hizo que riman, ¿no? Gladys, ¿me escuchás? Se escucha un Sí, poquito sí, perfecto. entrecortado por momentos y es una pena porque por momentos es como que se escucha entrecortado. ¿Tendrás auriculares o te movés? No sé cómo es el asunto para ver si te podemos escuchar mejor. No Ay, que no. hay nada de eso, ¿no? Sí, te cuento, estoy con el celular, a no Sí. ser que me lo arrimí. ¿Ahí escuchás? Ahí se escucha mejor, sí. Dale, gracias. ¿Se escucha bien? Ahí sí se escucha bien, sí. Bueno, Dale. en la compu no podría porque no tengo... Bueno, chicas, soy el conurbano, bonaerense, profundo, negro, bien negro. Sí, interrumpí porque yo, dale, que dale. No, Me parece que está bueno que vamos está muy a interesante lo cambiar. que estás planteando. Justamente me entusiasmó hablarla con ustedes porque soy educadora popular. Entonces, bueno, a ver, estas chicas están pensando, dicen, sí, está bueno el intercambio. Ujú. Y se relaciona también con esa cuestión, ¿no? De la educación popular, esa pedagogía latinoamericana, que también viene de la mano de una pedagogía decolonial, que viene también a poner en el tapete estas problemáticas que están tapadas, no solamente invisibilizadas, sino también negadas, porque es eso, y denostadas, ¿no? Históricamente, o sea, esto que nos contaba Aymara, tenemos todos apellidos españoles, europeos. Bueno, ante la pregunta en el aula, bueno, ¿quién es afrodescendiente? Te miran todos extasiados como diciendo, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué es eso?
o quién tiene como antecesores, pueblos originarios también, como que no nos hacemos cargo, pero nos han enseñado a no hacernos cargo. Y pero es que, ¿cómo la gente va a querer recordarse? Si vos de niño, niña, escuchás que ser indio es feo, que es malo, y ser negro es horrible. Entonces, hacemos lo posible por ocultar esa cuestión, ¿sí? Lo Perdón, posible y lo imposible por ocultar rasgo. Sí, es una pero cuestión de cuando defensa. yo todavía trabajaba en escuelas, antes de jubilarme, sí había comunidades importantes, bolivianas, paraguayas, guaraníes, aymaras, quechuas. Por ahí lo que nosotros deberíamos hacer, y que se trató desde, digamos, desde lo que es el curricular se trata, es justamente de rescatar esa cultura, esa nacionalidad, esas raíces. Todavía a nosotros nos falta salir, creo, del eurocentrismo, a los docentes. Una de las primeras cosas es cambiar la cabeza de los docentes. Sí, totalmente. Hay un pedagogo uruguayo que dice que la formación docente es la primer trinchera para estas transformaciones, ¿no? Si nosotros no transformamos a los futuros docentes, que son el futuro en realidad, no son los niños y niñas y niñas el futuro, son esos docentes que van a enseñarnos estas problemáticas o no, que nos van a enseñar a leer el mundo de forma crítica o no, que nos van a enseñar a oponernos al racismo, a la desigualdad de género, a los atropellos de los derechos humanos o no. Eso también tiene que partir de nosotros. No, o sea, no nos vamos a formar solos, pero la formación docente es la base, es una base fundamental para que después se transformen en los diferentes niveles, porque los niños, niñas y niñas tienen que saber desde que prácticamente están en la cuna estas cuestiones, qué hacen a nuestra identidad, y tienen que saber también por qué han sido negadas. Y ahí se relaciona con lo que también nos comentaba Aymara de la memoria histórica. ¿Quiénes somos? ¿Por qué queremos ser Lo que algo? pasa que, perdón, lo que pasa que muchos entes son como los médicos, consideran que pertenecen al modelo hegemónico de poder, porque están en el aula, cualquier lugar, frente a clase, ¿sí? Y primeros y primeras que deberían interpelarse precisamente en esos lugares de privilegio son los y las entes, ¿sí? Porque, digo, ustedes lo decían, antiguamente, y todavía hoy, las niñas, cuando van a la casa, lo dijo la señorita, y si lo dice la señorita es para la santa, sigue siendo cuestionable. Fíjense en algún momento que hay alguna situación de violencia contra algún docente que la verdad que a veces entre nosotros, nadie más se va a enterar, se lo meten algunas veces. Mucha gente dice, legó a la maestra, ¿sí? Como si en una situación de extrema violencia, la maestra es una persona diferente, ¿sí? Y no es cualquier lugar en el que se ubica al o la docente. El tema también es interpelar los privilegios en los que cada quien se para, ¿sí? Lo mismo que nosotras planteamos. Así que nosotros nos vamos cuestionando cosas con respecto a los mismos, las compañeras no realizadas deberían también cuestionarse e interpelar sus privilegios. Porque para ellas son privilegios y nosotros seguimos pidiendo derechos. Y no es lo mismo. Yo quería agregar algo, un Fíjense, poco en de lo 31 años de encuentro, nosotras tuvimos nuestro primer encuentro de mujeres negras y afro. O sea, pasan 31 años y no es que no estábamos en el movimiento de mujeres. Me parece como que hay cosas que se pueden ir transformando de un modo amoroso y lloró entre compañeras, compañeros, pero nos vamos interpelando entre todos, todas. Lo mismo que espero que educación también vayamos pudiendo aprender a formular las palabras, a reunificarlas. Yo quería agregar algo respecto a lo que decía Gladys de la visibilización. Yo hablaba en términos de América Latina, ¿no? Yo, y básicamente lo digo esto con mucho amor y respeto, ¿no? Y esto es una experiencia personal.
digamos, en la ciudad de Buenos Aires no se repensaba que podían habitar pueblos indígenas o pueden existir pueblos indígenas, ¿no? Con esta mirada muy negacionista, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, esta invisibilización de la cultura, lo monocultural y lo monolingüístico se ve mucho en la educación, más en mis tiempos, ¿no? O sea, en los 90 lo monolingüístico y lo monocultural era como único y es lo que es y lo que tiene que ser. Ahora, ¿en qué términos digo la visibilización de los pueblos indígenas? La visibilización de los pueblos indígenas, digo, en términos de Latinoamérica, porque, digamos, cuando asume un primer presidente indígena, ha hecho visibilizar a los pueblos indígenas que, de alguna forma, y ha hecho, por eso digo, repito, ha hecho un efecto dominó, inclusive en lo que hoy conocemos como Argentina, como lo que conocemos como Chile, como conocemos en los diferentes estados, ha hecho un efecto dominó, porque los pueblos indígenas nos dio la esperanza de que podíamos asumir y llegar al poder y podíamos generar políticas públicas digamos, para nuestros hermanos o para nuestras comunidades y para nuestros territorios. En ese sentido, le digo, ahora, claramente, digamos, la Argentina es un contexto totalmente aparte. ¿Por qué? Porque si pensamos que en el censo del 2010, la pregunta de si vos pertenecías a un pueblo indígena, de dos anexos, teníamos dos anexos, el A y el B, porque fui censista, ¿no? En ese momento. En el A, la pregunta no estaba. Y en el anexo 2 estaba la pregunta, o en el B, estaba la pregunta de si pertenecías o no a un pueblo indígena, y esa pregunta solamente iba a ir a ciertos sectores, como los barrios vulnerables, digamos, el conurbano, ciertos sectores que, digamos, con esta mirada que coincido que dice Gladys, ¿no? Con esta mirada de que siempre estamos desde el lado de no podemos ser profesionales, no podemos vivir digamos, en ciertos lugares y siempre estamos destinados a la pobreza, destinados a la ignorancia y como esta cuestión bien negativa, ¿no? Como la delincuencia, etc. Entonces digo, en esa mirada me estoy repensando que ha hecho que se ha visibilizado y eso le tenemos, al menos yo como indígena, porque otra de las cosas que hay que repensarse es, yo en mis momentos de ser más joven, porque no soy tan joven ahora, cuando era mucho más joven, la resistencia cultural que nosotros hacíamos a través de implementar las fiestas del Inti Raymi, que es el Año Nuevo Indígena, de la Pachamama, que es la ciudad de Buenos Aires, era a través, digamos, de repensarnos como indígenas nosotros, con esta mirada de revalorizar, de decir, de repensar, decir, che, estamos acá, nosotros estamos acá, hacemos nuestras festividades. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué me preguntaba en un momento cuando, por ejemplo, y esto es sin ofender a nadie, los judíos tienen sus propios cementerios indígenas, los pueblos indígenas, ¿tenemos nuestros cementerios indígenas? No, no los tenemos. No tenemos ni la forma de cómo enterrar a nuestros muertos con nuestros usos y costumbres. No los tenemos. Entonces, claramente hay algo que está sucediendo. Ahora, respecto de el censo que yo hacía, que hacía mención, nosotros desde el año pasado, desde el 2017, estamos en tratativas para repensarnos el tema del censo, porque es la única manera que también nosotros vemos de visibilización de que en el Estado argentino existen pueblos indígenas, estamos los pueblos originarios, entonces, digamos, para que también se generen políticas públicas, que se piense en las diferentes áreas, se piensen políticas públicas para nuestros pueblos indígenas. En ese sentido, pensaba el tema de la visibilización y no con este sentido de la invisibilización, de que claramente entiendo la situación. Lo pienso más en cuestiones de macro, el tema de la visibilización lo quería aclarar nada más. Bueno, muchas gracias, Aymara, por la aclaración. Perdón, yo lo había entendido, eso que era de otro costado que lo planteaba el tema de la visibilidad, absolutamente, pero digo, en este país, cuando hablamos de racismo, por supuesto que están tan involucrados los pueblos originarios como nosotras, ¿sí? La gente muchas veces no te hace una variable étnico-racial, es decir, esta es una india, esta es una negra. Somos todos y todas negras mierda, para mucha gente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la gente piensa en la población afro en el pasado, inclusive el distrito de Pacapac, por ejemplo. La niña no tiene nombre, es la niña, y está vestida con un delantalito y un rantito. O sea, cuando se piensa en la población afro, se piensa en pasado.
no en el per se. Y eso no es cualquier relato histórico de nosotras. Pueden preguntar, podemos, es mágico, ¿no? Preguntar. Gracias, Aymar, por tu palabra. Está en el pasado, siempre está en otro lugar, no está acá en el presente, no es parte de nuestra identidad, o está en el pasado, o se niega, o se dice no hay O afrodescendientes, venís de otro lado. claro, o es de otro lado, o como me decían mis tías, porque yo tengo mi bisabuela que era negra, y me decían que que ella era brasilera, pero era desde la ignorancia por ahí de mis tías, decían que era brasilera, no era brasilera, era santafesina, era negra. Y entonces la ubicación geográfica para ella, si eras negra, eras de Brasil o de Cuba, no sé, de algún país donde visiblemente está la presencia afro, ¿no? Pero bueno, siempre no Pero, hace cargo de... perdón, muchos te dicen, muchos en Brasil, muchas personas negras en Brasil, cuando vos le preguntás de dónde son, solo estoy de personas negras, negrisas, fenotípicamente, y te dicen, nosotros somos descendientes de portugués, Claro. ¿sí? Siempre en toda Latinoamérica está como la mirada del hacia Europa, ¿sí? Descender de Europa. Pronuncia mucho más en Argentina porque no típicamente, justamente en Buenos Aires, están radicadas muchísimas personas de origen europeo, sí, realmente, pero estamos mixturadas, ¿no? Siempre piensa en Argentina como... Cuando yo salgo del país, todo el mundo piensa, no pienso soy de Argentina, ¿sí? Piensa que soy de otro lugar, no de Argentina. Porque todo el mundo piensa, personas argentinas son rubias de claros. Nada más lejos de mí que eso. Hay también a través de medios también una imagen del ser tal o cual, ¿sí? Porque mucha gente piensa en Brasil como un país de negros y negras. Es cierto. Fuera de la diáspora, después Nigeria es el país con más presencia negra. Pero no necesariamente hay solo negros y negras, también tienen un alto índice de pueblos originarios. Pero esto en general no se sabe, bueno, porque no está en los medios, porque convengamos que también, me parece que van de los y las docentes, un tirito en favor de los docentes y las docentes. Quiere decir que la gente también se educa a través de los medios. De los Se medios. educa, una forma de decir, ¿no? La expresión más dura es la marcha ayer, cuando la gente, sin ponerse colorada, sin vergüenza, decía cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Sí? Y ahí te das cuenta, además, la formación de los medios, cuánto tiene que ver en la formación de cada persona. ¿Sí? Por eso lamento mucho que la ley de medios no haya seguido estando. Me parece que hay varias patas que deberían estar juntas, que tienen que ver justamente con educación. Porque la que si dejáramos todos solo en manos de las y los docentes es tremendo. Los y los docentes, con buena ayuda, la tarea sería muy más grata. Sí, porque pedagogía hay también en un programa de TV, en un noticiero que te muestra esa marcha de ayer, ese engendro inexplicable, pero que también tiene un montón de mensajes que son como inoculados en muchas cabezas y que tiene más potencia incluso que una docente que puede llevar un mensaje combativo, crítico, decolonial, con estas perspectivas, ¿no? Absolutamente. Así que Perdón, hay algo que la palabra negro, nosotras también utilizamos la palabra negro como, no para empoderarnos, sino para entrarnos en un lugar político. Por ejemplo, yo soy afrodescendiente, pero políticamente negra, ¿sí? Porque para mí la palabra afrodescendiente, se lo agradezco a organismos internacionales que estuvieron en ese momento en UAM,
pero no da cuenta de quién realmente soy. Yo utilizo que soy prácticamente negra, porque es el lugar donde me pagan, Ujú, ¿sí? Nosotras también lo utilizamos como un modo identitario. ujú. Y el quilombo también lo utilizamos como un modo identitario, no con la misma notación que hacen los otros y las otras. De hecho, en mi casa tengo dado quilombo de flores Claro. Por eso, y las palabras en también, en la entrada. sí, el quilombo de flores, que es famoso, aparte está todo hermoso, hermosamente decorado, con diseños que tienen que ver también con África, ¿no? Cultura africana, y también Con guaraní, porque nosotras, con nosotras. nosotras y con vos. No nos han enseñado también a poder mostrarnos como somos, lo que somos, a poder reconocer esas identidades, a valorarlas. No nos enseñan, no sabemos. Eso tenemos que enseñar. Eso No. también tiene que ser parte de la pedagogía, de esa construcción pedagógica. Sí, Silvana, Bueno, pero por eso me parece que la felicito por la iniciativa. Aparece esta iniciativa de parte de ustedes, ponderando las voces, ¿sí? Intercambiando. Todas aprendemos, todas enseñamos todo el tiempo, y me parece que siempre de estas charlas una se queda en la cabeza con cosas como dándote vuela, y las vas rearmando. Yo siempre me ofrezco como facilitadora para muchas cosas, ¿sí? Como otras compañeras ofrecen para mí. Digo, una duda material, algún recurso, una bibliografía, bueno, cada una y cada uno, y cada una, en realidad que esto lo llevando mujeres, somos un reto para las otras. Me parece que cuando ustedes vieron Tejiendo Redes, se trataba de eso, ¿no? O por lo menos, para mí una red tiene que ver con eso. sí, 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 sí. Pensamos esta red, esta primera red que estamos empezando a tejer ahora, con esos pilares, estos 3 pilares pedagógicos o perspectivas que pensamos desde la educación decolonial, antirracista y de género, como la urdimbre de ese tejido. Y la trama la vamos armando nosotras y nosotres, con nuestros saberes, nuestras experiencias, con nuestra praxis. De ahí vamos a ir tejiendo. Algo va a salir cuando termine el ciclo, porque como todo ciclo de charlas va a tener un final, pero bueno, el tejido esperamos que sea un tejido de multiplicidad de colores, de voces, de texturas, que sea un tejido bello y justamente que vaya para ese lado, ¿no? Para el lugar de lo bello, lo justo, la igualdad y demás. Silvana quería hacer una pregunta a, creo que Aymara, ¿no? ¿Verdad? Sobre si querés abrir el micrófono, Silvana, y le haces una. Hola, ahí lo abrí. Hay dos situaciones que a mí me pasaron últimamente con respecto a esto que decías vos, Aymara, de desmerecer la cosmovisión de los pueblos originarios. Y una vez que hace unos años, la primera vez que fui a Catamarca, me dieron un folleto y me dijeron, esto es el Inti Raymi, pero esto, qué sé yo, es un curro que hacen ellos, no les bola. Y te promovía todas actividades de la doma y cosas así, y están llenos de sitios arqueológicos y demás, y lo desprecian. Eso es una cosa a la que yo en su momento, qué sé yo, no le di bola hace años, y después empecé a prestarle atención. Esto de cómo desmerece, después empecé, casualidades o causalidades de la vida, a participar de Inti Raymi. Y otra cosa que me pasó este verano, que es recurrente, que yo estoy aprendiendo estas cuestiones de cómo es la cosmovivencia y cómo es la cosmovisión, que la cosmovivencia, pero perdón, es medio rara la pregunta que te hago, Aymara, pero es otra manera de ver desde la vivencia y no solo desde la razón de los pueblos originarios. Eso lo estoy aprendiendo con una gente, curandero, que yo. Y lo que todo el tiempo te dicen, como yo soy vegetariana, te dicen, bueno, hay que ir a la India, es como es lo máximo para aprender a ser espiritual. Decís, pero ¿por qué desmerecen tanto parece que no sabían nada los pueblos originarios sobre espiritualidad y sobre
no sé qué otra palabra decirle que espiritualidad, pero parece que hay que ir a la India para aprender, y todo lo que sabían los pueblos preexistentes, los pueblos americanos, no vale nada. Vos, eso, quería escucharte a vos, Aymara, o Gladys. Lo pasa, Gladys, perdón, no te escuché una frase completa, se me corta mucho lo que decís, y me encantaría entender más. Pero bueno, como la entendí más completa, Aymara, y ella se refería a los pueblos originarios específicamente, no sé si se entendió lo que te quiero preguntar, a ver cuál es tu visión sobre Sí, esto. estaba leyendo un poco los mensajes que se estaban dando ahí también acá en el WhatsApp, no, en el WhatsApp no, en el Zoom, y hay mucho para aclarar. Yo creo que hay un racismo epistémico que es el que no se habla también, ¿no? El racismo epistémico para mí tiene que ver esto justamente con, digamos, con el conocimiento, la sabiduría, digamos, de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y, y también yo sigo haciendo referencia a lo de la memoria histórica, ¿no? Eh, yo soy quechua en realidad, no soy aymara, soy quechua, en realidad soy ambos, soy quechua aymara, de parte de mi madre soy quechua y de parte de mis padres soy aymara. Pero como yo empecé a tomar mucho la parte de la lengua, en la lengua más en quechua que aymara, entonces tengo mucho más afinidad a lo que es el quechua o el runasimi, como se dice, ¿no? Eso por un lado. Entendí que en la lengua, en nuestra lengua materna o en nuestra lengua de origen está todo también, ¿no? Todo esto que nosotros, como al menos desde mi identidad, como mi identidad indígena, está toda la sabiduría, todo el conocimiento, ¿no? Entendí a la larga de la historia esto. Entendí también que el Ayllu, que es como nosotros denominamos de la parte más del norte, le denominamos al contexto comunitario, territorial, digamos, es una forma de organización social, económica, político, hablando en términos de instituciones, ¿no? Porque siempre pensamos que los conceptos son totalmente distintos, ¿no? Entonces digo, el Inti Raymi, nosotros desde el contexto del contexto de la cosmovivencia o la cosmovisión de los pueblos indígenas de la parte del norte, nosotros tenemos 4 fiestas, porque la pregunta es, si nosotros hoy conocemos el calendario gregoriano, el que nos manejamos todos, ¿cómo los pueblos indígenas hace 528 años, cuál era su calendario? Bueno, nuestro calendario estaba basado a través de la agricultura, teniendo 2 solsticios y 2 equinoccios. Los 2 solsticios son las fiestas del sol y los equinoccios son las fiestas de la luna. Entonces ahí viene a complementarse un poco también lo que es las ceremonias. Estas ceremonias, para mí la palabra ritual me parece muy negacionista, me parece las ceremonias como mucho más darle ese contenido, ese concepto, en la que, bueno, en el Inti Raymi se espera el sol porque da inicio al nuevo año. Y así tenemos digamos, el otro solsticio, que es el 21 de diciembre, y tenemos los 2 equinoccios, que es muy aparejado, digamos, cuando se cambia de primavera a otoño, y cuando se cambia de invierno a primavera. Bueno, cuando los equinoccios serían en marzo y en septiembre. Entonces, y esas son las fiestas de las mujeres, al igual que el Día de la Pachamama, la fiesta de las mujeres, la fiesta donde nosotras las mujeres hacemos nuestras ceremonias y donde nosotras le damos de comer a la tierra también en el día, digamos, en este mes que es el mes de la Pachamama. Entonces, y bueno, estaba leyendo un poco ahí el tema que decían del imperio y no sé qué. Digamos, la pregunta es, si nosotros hemos estudiado la historia y la geografía, en la que, estudiamos la historia en la que los profesores de historia cuando dan la materia el origen del hombre. ¿Desde qué mirada estudiamos el origen del hombre? Hay una mirada que estudiamos el origen del hombre, y es europea. La pregunta es, ¿cuál es el origen del hombre de estos lados? ¿No? Es algo que, digamos, desde el conocimiento, o desde lo que nosotros daríamos a conocer cuando estamos en las aulas, no lo sabemos. Entonces, para mí es una primera pregunta que nos deberíamos hacer todos, respecto de los conocimientos. Y por otro lado, fuera de esto que ha contado la historia del imperio incaico, que no me voy a meter mucho en esos temas, digamos, lo que tengo en claro
que el AILU, nuestra forma de organización social, ha sido lo más horizontal que se ha gestado en lo que hoy conocemos, como nosotros conocíamos el norte, tanto compuesto por el norte argentino, compuesto por Bolivia, compuesto por Perú inclusive, y compuesto por Ecuador inclusive. Era el AILU, la forma de organización, que después fue, digamos, tomada por diferentes naciones indígenas, ¿no? Entonces, y en eso, en el AILU, la comunidad, la organización social, se practicaba el AINI, la MINCA. El AINI es el principio de reciprocidad que conocemos todos. La MINCA, que es la forma de trabajo, porque la pregunta es, ¿cómo es que se trabaja, o cuál es el concepto de trabajo que tenemos nosotros respecto de una comunidad indígena, o ellos qué entienden por trabajo, y qué entendemos nosotros por trabajo, ¿no? Son conceptos totalmente distintos, porque el AINI es una forma de trabajo a cambio de que vos trabajás a algo y la otra persona va a hacer un trabajo también para vos. Eso es el principio de reciprocidad. Vos no estás esperando que la otra persona te dé a cambio una moneda o plata o lo que fuera, simplemente vos ejecutás un trabajo y la otra persona también va a hacer un trabajo para vos. Un ejemplo muy claro era cuando una persona se casaba en la comunidad, ella tenía que construir su casa, todos íbamos a construir, en este principio de reciprocidad, vamos a construir su casa a esa persona. Parece un cuento de hadas o parece un cuento del paraíso, pero no, esto sucede. Y esto han quedado, y esto si vamos al norte argentino, vemos estos principios que todavía siguen funcionando. Entonces, son conocimientos que claramente no, digamos, desde el conocimiento occidental han aplastado a estos conocimientos nuestros, ¿no? Entonces yo dejo esto, ¿no? Que para mí uno de los primeros puntapiés que nos tenemos que hacer entender, digamos, desde qué teoría, desde qué conocimiento estamos repensando cuál es el origen del hombre. Y hay un conocimiento que siempre ha sido el que todos estamos atravesados, porque inclusive yo estoy atravesada por ese conocimiento. Pero no puedo dejar de pensar, digamos, dentro de mi AIU, dentro de mis comunidades, cómo han manejado el conocimiento de la economía, cómo manejaron el conocimiento de la resolución de los conflictos, la economía de la política, la economía de la salud, ¿no? Claro, frente a ciertas enfermedades como esta, el COVID o la pandemia, claramente no, porque es algo nuevo para nosotros también, y nosotros también estamos en incertidumbre de cómo curar a través de nuestras medicinas tradicionales, ¿no? Y un claro ejemplo es el parto. El parto es un claro ejemplo, pero lo que pasa es que nuestras parteras, como no tienen el título de partera, claramente como es, su conocimiento no es válido. Y esto ha pasado, me acuerdo que en un programa muy conocido, creo que, no me acuerdo, de Radio 10, que en un momento se dijo un hecho así como, bueno, pero esa como las indias, esas que ahí van a parir de parado, como si fueran animalitos o algo así, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión. Tenemos que tener memoria histórica, tenemos que repensarnos qué tipo de conocimientos también estamos atravesados para repensarnos, ¿no? Y empezar a repensar el racismo epistémico, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba en esto, ¿no? En el racismo epistémico y también en esa epistemología colonialista, ¿no? Que nos ha dominado, que nos atraviesa, que nos genera ciertas lógicas que son contrarias, obviamente a las que nos contaba Aymara, lógicas de reciprocidad, de lo comunitario, de la contribución, de la morosidad, son lógicas contrarias al individualismo, ¿no? Al capitalismo, a la explotación. Eso lo tenemos en claro. Sin embargo, hemos naturalizado todas esas lógicas y esas matrices nos siguen formateando. Yo pensaba quizás es hora de que empecemos a hacer uso de un concepto de Walter Mignolo, que es el de desobediencia epistémica, ¿no? Empezar a ser desobedientes en todos estos planos, empezar desde lo pedagógico, empezar a desobedecer a esa episteme que nos sigue dominando, que nos sigue colocando en ese lugar de manos atadas, de reproducir esa desigualdad, de reproducir el individualismo, el egoísmo, la muerte incluso, ¿no? Todo esto que tiene que ver con lo que padecemos, que nos produce el capitalismo, tiene que ver con eso, que también es desde incluso los ámbitos más educativos, formales,
somos campeones para reproducir esas cuestiones que son terribles, que de crueldad. Entonces, me parece que es hora de que empecemos a desobedecer esas cuestiones, desde lo pedagógico, desde lo político, en cualquier ámbito. No estoy hablando solamente de una escuela, ¿no? De las paredes al interior de una escuela, sino en todos los ámbitos. Cualquier ámbito que sea pedagógico, también tenemos que empezar a desobedecer. Cualquier ámbito político, ético, estético, desde ahí tenemos que empezar a decir, bueno, basta, estar en contra de todas esas injusticias y empezar a desandar esos caminos de dominación, empezar a desandar esas palabras, también de las que nos hablaba Gladys y también Aymara. Esas palabras que están con una connotación totalmente negativa y que no hacen más que robustecer esa idea, esas matrices racistas, esas prácticas racistas, que nosotros a veces inocentemente, los educadores, las educadoras de las escuelas, reproducimos. A veces inocentemente, a veces también parados en esa posición, en un posicionamiento conservador, eurocéntrico, que denosta todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Es hora de empezar a desobedecer y mirar hacia otros lugares, empezar a mirarnos a nosotros, empezar a mamar de lo que tenemos acá, de los pueblos originarios, esas cosmovisiones, de las culturas afro, de la mixtura, porque somos también una mixtura, ¿no? Perdón, justamente que no quería perderme para seguir lo de lo que decía Aymara, cuánto hemos tenido que ver los pueblos originarios y las personas afro a lo largo de Latinoamérica, que de hecho, perdón, ¿me escuchan bien ahora? Me cambié de lugar. Sí, se escucha mejor. Como en esta convivencia en toda Latinoamérica, que los quilombos son una forma de organización de resistencia del mismo modo que los aulios. De hecho, en Brasil, en los últimos años, últimos 50 años promedio, digo, hay como una rearticulación de los quilombos, entonces también ser una persona quilombola es ser una persona perteneciente a una comunidad que tiene las mismas características que los aulios, ¿sí? No voy a decir de todo, no conozco todo, pero sí de Bahía, que es donde yo Sí, voy. Santi. Yo ¿Me prestaron los auriculares? participo en las reuniones de los quilombos y es ese tipo de organización, ¿sí? De hecho, Bahía no solamente se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor cantidad de personas negras, sino que además con mayor mixtura justamente con los guaraníes, ¿sí? Entonces me parece que tiene que ver con esto. Y también hay una fuerte presencia femenina en lo espiritual. Y también es amistad, ¿sí? Por eso la gente asocia a Yemanjá en el mar, a Oshun, el río, digo. Y también a la práctica y un reto de todas estas ancestralidades. Yo que he tenido el privilegio de estar recientemente en África, justamente me encontré con toda esta cuestión que yo llevaba desde acá, dicho sea de paso, fuertísimo para mí, volver al lugar de mis ancestras, y me encontré con muchas de estas cuestiones que todavía se mantienen como prácticas ancestrales, ¿sí? Por supuesto, estoy leyendo lo que dice. Claro, los pueblos guaraníes se extienden desde el litoral nuestro hasta el sur de Venezuela, justamente. Porque hay veces que la gente, vos le decís guaraní y piensa en Paraguay, porque es el lugar donde se habla el idioma guaraní, pero no necesariamente solo es Paraguay. Bueno, ¿alguna pregunta? No, la verdad que les agradezco la posibilidad de estar, cambiar, charlar. Sí, Julieta quiere hacernos una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Me encanta lo que están conversando, la verdad que es súper enriquecedor. Tengo varias preguntas, a ver, no sé, las tiro todas así. Una cuestión, vamos viendo. Una cuestión tiene que ver con, conozco una activista
indígena que estaban organizando una junta de firmas para poder incluir en el próximo censo, digamos, la pertenencia a un pueblo originario o afrodescendiente. Si saben algo sobre eso. ¿Esa? ¿Sigo con la otra? Perdón, esta es una lucha del movimiento, tanto del movimiento de pueblos originarios como de los otros. Nosotras estábamos en reuniones con el INDEC, porque hay una cosa, se pensaba incluir la pregunta, si sos descendiente de pueblos originarios, y si respondes que sí, ya no te hacían la pregunta si sos descendiente de pueblos afrodescendientes. Y esto estaría como cortando, si querés, la lectura que también hay en nosotras y nosotros. Entonces la idea, y lo que venimos discutiendo la gente de los distintos movimientos, es que la pregunta, si respondes positiva a la primera pregunta, NIVA que pueda responder también positivamente a la segunda pregunta. Pero este año no se va a hacer el censo, por lo tanto, seguir participando. Sí, es una movida de parte del movimiento afro en Argentina y supongo que también de los compañeros y compañeras de pueblos originarios. No, yo quiero aclarar que nosotros presentamos un proyecto de ley juntamente con Mónica Macha para, digamos, para que se incorpore la variable étnica. Yo igual hablo por cuestiones de pueblos indígenas y sí, claramente nosotros estábamos juntando firmas. Bueno, yo soy parte del colectivo de tejidos profesionales indígenas y justamente nosotros estábamos juntando firmas para esta cuestión. Quiero aclarar que, bueno, con el tema del censo, lo que pasó fue que en ese momento, que en el 2010, la pregunta de si pertenecías o no estaba solamente deslindada a un anexo que ya, como lo dije hace rato, lo mencioné, estaba a ciertos sectores. Bueno, con esas tratativas, que más allá de que el censo no se va a hacer, pero habíamos, digamos, habíamos logrado, me río porque es paradójico inclusive, logrado que la pregunta esté en todos los anexos y que vaya a todos los rincones. Eso. Sí, claramente, pero digo, el B10 no fue censo, fue un muestreo, y está planteado así, como muestreo, no como censo. Por eso no está en todas las planillas, y por eso tampoco está en todos los lugares. Por ahí después, dónde se hizo y con qué arbitrariedad se eligió lo cual lugar, ese es otro tema. Uh-huh. Y la otra pregunta tiene que ver con, bueno, la educación, digamos. Sería algo así como, ¿qué lectura hacen ustedes de los diseños curriculares actuales en clave antirracista? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo los ven? ¿Cómo, qué habría que mejorar? O todo. Pero bueno. ¿Quieren contestar? ¿A quiénes le pregunta? Ah, Sí, Aymara, sí. claro. O, A nosotras, y para mí no existe, no existe una mirada antirracista en las currículas escolares. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, el Día de los y las Afroargentina, que es el 8 de noviembre, y de la cultura afro, forma parte de las efemérides, ninguna escuela, salvo quizá rosas excepción, lo toma. Y está en la película desde el 2011. Estamos en el 2020. Hay que, imagínate. Y de hecho, el racismo no está incorporado como una forma de violencia, queda solo con una cuestión de discriminación. Y eso nosotras lo estamos peleando justamente, ¿sí? Con la gente de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, que se incorpore también como una de las manifestaciones de violencia, el racismo. El racismo no puede quedar que vos vayas y hagas una notita al INADI. tal cual. Dinadi. María de los Ángeles, Mamani, hay una trata.
¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. ¿A mí? ¿A quién? A las dos. No sé si Julieta terminó. Aymara, Sí, ya ¿querés responder algo? Sí, a ver, sí. Sí, con respecto a la pregunta del currículo, claramente, digamos, también es paradójico porque respecto de lo que es el contenido, nunca nos sentamos para diseñar la currícula justamente, ¿no? Creo que ahí también hay algo que hay que empezar a repensarlo y creo que también esa es la base también, ¿no? Ahora, después seguramente que, digamos, los contextos de cuando yo me educaba o cuando estaba en el ámbito de la educación, seguramente, digamos, el contexto era totalmente distinto, porque así como en un momento lo mencionaba Gladys, ser distinto claramente es malo, con todo esto que ella trae aparejado, de, digamos, los actos escolares, etcétera, ¿no? Claramente se va viendo de esa forma. Sí, también vale aclarar que, digamos, hay otra mirada, hay otro contexto también en estos tiempos, ¿no? Donde no sé si se reflexiona más, o no sé cómo será la palabra, pero hay otra mirada también, ¿no? Otra mirada donde se ven estas cosas. El tema es cómo vamos buscando esas, cómo encontramos ese horizonte, ¿no? Para mirarnos en estas diversidades, ¿no? Pero bueno, eso básicamente, y sí, nosotros tenemos que repensarnos, digamos, como educadores, de alguna manera, cómo vamos incluyendo la diversidad, qué pedagogías vamos tomando, digamos, y no olvidar la memoria histórica, que para mí es súper importante para repensarnos estas miradas antirracistas, anticoloniales. querés hacer la pregunta, Ayelem. Sí, No, déjalo. No, porque hay cosas en la cama. me encanta porque esperen que voy a silenciar, soy mala. Qué grabada. No, bueno, la pregunta iba en torno a lo pedagógico también, ¿no? Bueno, planteando esto, lo que ustedes dicen, que el diseño curricular obviamente no contempla esa mirada antirracista, bueno, otras miradas también, ¿no? Abolicionista tampoco, bueno, etcétera. Se hace como muy difícil, porque nosotros venimos de matrices, ¿no? Desde esa mirada no antirracista y una historia contada, con esa mirada que ustedes muy bien decían, euroandrocentrista, y es como, no sé, poner la mente en blanco como docente, primero y principal, y después, bueno, lo de los estudiantes vendrá después, ¿no? Pero digo, es como volver a empezar de nuevo, porque es interpelarte si todo lo que estudié, digamos, lo borro, o tengo que empezar a reanalizar, elegir libros, bibliografías reales de lo que me contaron para saber si lo que me contaron era real o si tenía cierto recorte en base a autores, ¿no? Que tenían esa mirada euroandrocentrista. A mí, por ejemplo, me pasó cuando fui a Maicha, que vos hablabas, Aymara, esto de la cosmovivencia, que Silvana también, ¿no?, lo reafirmaba porque también conoce a Maicha. Vos tenés un estado, que es ese estado monocultural del cual hablás, y después, bueno, en La Mancha, por ejemplo, están los indígenas organizados, y se generan esas tensiones con esa gestión estatal, ¿no?, monocultural. Entonces, bueno, es resistencia, reticencia, están con esa cosmovivencia y cosmovisión actualmente. Sin embargo, en las escuelas te dicen, bueno, los aborígenes, los pueblos indígenas, como que pasó y ya no están, y están en nuestro territorio, están en todas las provincias. Entonces también en cómo nosotros relatamos la historia,
siendo profe, desde cualquier área, ¿no? O cómo intervenimos también ante ese racismo que, por ejemplo, una criatura puede decir, yo no soy racista, pero después decir lo que dice Gladys, negro de mierda. ¿Cómo intervenimos? Porque inclusive hasta siento que los terciarios no nos preparan tampoco para intervenir en esos estereotipos, ¿no? Que destruyen la autoestima de esas criaturas. No sé si ustedes lo habrán sufrido en su trayectoria escolar, por ejemplo, pero yo, si bien tengo un apellido Vicerne, que es francés, a mí me decían por mi mamá y por mis hermanos que son paraguayos, me decían, ¿no? Paraguaya de mierda. Obviamente que yo tenía una personalidad muy fuerte y nunca me influenció, pero a mis hermanos, siendo paraguayos, sí los estigmatizó y los puso en un grado de vulneración que lloraban, digamos, ¿no? Por escuchar eso, ¿no? Eso tan peyorativo. Y que bueno, que parece que no, pero la personalidad incide. Bueno, ¿cómo pensamos entonces? La pregunta es esta, ¿cómo pensamos? ¿Cómo hacemos? Más allá de elegir los autores con esa mirada decolonial, autores, autoras, ¿no? ¿Qué es lo que se puede traducir realmente en acciones? ¿Qué es lo que podemos plasmar? O si lo estás haciendo, por ejemplo, entiendo que estás dando clases y que Gladys también es educadora popular, digamos, ¿cómo llegar o cómo hacer que ese racismo que traen las criaturas desde sus casas, porque en realidad son los adultos los que ponen las fichas ahí, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para combatir eso? Perdón, me tengo que ir. Me tengo que ir, ya te había avisado. Pero antes me gustaría responderte eso, que por supuesto no es que tenga una respuesta acabada de cómo hacemos. Quizá cómo articulamos para así hacerlo efectivo, ¿sí? Me parece que, por ejemplo, yo el año pasado di clases en un diplomado y, por supuesto, las personas para estar en un diplomado tienen que tener estudios de grado, y nadie conocía ni a Bartolina Sisa, por ejemplo, ni ninguna autora negra, ni la historia, no conocían a María Remedios del Valle, por ejemplo. Digo, y estoy hablando de personas formadas universitarias, ¿sí? Digo, me parece que nos tenemos que repensar, reformular quiénes estamos en actividad, porque para mí también no deberíamos tener un recorte entre el activismo y la academia, debería estar entrecruzado esto, claramente, porque me parece que ahí también es donde muchas veces fallamos. También miramos peyorativamente a las activistas, ¿sí? Y creemos que todo va a pasar por la academia. Para mí, te tiene que atravesar el cuerpo. Y a veces, si no te atraviesa solo a vos, tendrás que pedir ayuda. ¿Sí? Tiene que estar entrecruzado ese conocimiento. Entonces, me parece que desde ahí, poder visualizarnos unas con otras. Por ejemplo, nosotras como mujeres negras y afro en Argentina, no vas a encontrar bibliografía escrita por nosotras, recién ahora. Hay mucha bibliografía escrita sobre nosotras, por escritoras que algunas son respetables y otras son olvidables. Pero digo, por nosotras mismas, todavía no. Lo estamos haciendo. Entonces, ahí también, ese es el tema. Entrecruzar el activismo y la academia como dos saberes súper importantes, ¿sí? Porque lo cotidiano tiene una alta dimensión política, ¿sí? Porque vos podés escribir muy lindo, decir cosas muy lindas, y ser una mierda de persona. Así que me parece que se tiene que entrecruzar de modo amoroso. Les agradezco, realmente estoy dispuesta a quizá hoy día con mejor señal poder charlar. Ahora tenemos una de las compañeras marrón, en otro momento deber invitarlas. Dale, te saludamos, te abrazamos. Chao, gracias. Gracias, te aplaudimos, aunque no tengan cerrado
te aplaudimos. Bueno, muchas gracias a vos, Gladys. Bueno, con respecto a lo que decía, esto de qué forma, el colectivo que conformo del tejido profesionales indígenas es justamente, digamos, mirarnos cómo hacemos ese diálogo de saberes, ¿no? Desde el conocimiento occidental y desde nuestro conocimiento, desde los usos y costumbres, desde nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Me parece que es súper importante ese diálogo que se tiene que gestar, se tiene que empezar a dar. Me parece que como un primer arranque tenemos que empezar con eso, ¿no? Y claramente sí, es verdad que no tenemos tanto, digamos, tanto contenido, pero creo que también, digamos, es porque justamente llegar al nivel académico no ha sido fácil para muchos de nosotros, por muchas circunstancias, ¿no? Una de las cuales, queramos o no, el racismo influencia mucho también, digamos, yo estudiando Derecho pensando que iba a poder resolver todos los problemas que mi papá o familiares míos recibían de racismo porque éramos todos morochos, todos marrones, y entonces era como que uno decía, bueno, voy a estudiar abogacía para... Y sin embargo, cuando entrabas a la academia, nada que ver, porque claramente había otra cuestión ahí, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto de en una primera instancia empezar a generar los diálogos, ¿no? Entre estos dos saberes. Esa como una primera instancia. Después, esto que decía Gladys, que te tiene que atravesar el cuerpo, claramente, o sea, claramente que me atraviesa a mí, o sea, yo soy abogada, pero cuando voy a tribunales, claramente yo no soy abogada, porque hay un estereotipo para ser abogada, claramente no tengo la pinta de ser abogada. Y aunque no te dicen, no tenés pinta de ser abogada, pero se ve en el trato de mesa de entrada, cuando te atienden, como siempre pensando que sos la que consultante o lo que vas a ir a consultar porque tenés a alguien que te está defendiendo, pero que no sos vos. Entonces hay cuestiones, ¿no? Que se van dando en el entorno. Entonces me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De ser también, digamos, yo soy la primera generación de mi familia de haberme recibido en la Facultad de Derecho, en la UBA, después estudiar el profesorado en Ciencias Jurídicas, también en la misma facultad, digamos, pero tiene que ver con esto también, de que, digamos, no ha sido fácil el camino para llegar a la academia, para nosotras, primero porque tenemos que atravesar un montón de situaciones económicas, culturales, y un montón de cuestiones que tenemos que atravesar. Y por otro lado, el camino tampoco, al menos en mi casa, no ha sido llano tampoco, ¿no? Tuve un montón de cuestiones. Pero bueno, básicamente va por ese lado. Me parece que hay que empezar a generar ese diálogo de saberes, ¿no? Sí, y también coincido, ¿no? Ampliamente con lo que manifestaron las dos, también empezar a reclamar de parte de las políticas públicas porque, digamos, el voluntarismo es fantástico, la lucha que podemos llevar nosotros adelante como nosotras, como militantes, es fantástica, ese entrecruzamiento entre lo académico y la militancia, o las bases, y lo que está más en las bases, se tiene que dar, pero para que se dé también tienen que haber políticas públicas concretas, tiene que haber inversión por parte del Estado para que eso sea posible, para que estos reclamos, esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Ingrese a la academia, que esté, que forme parte de esos saberes que nos enseñan, y también de las prácticas que nos enseñan, y también no solamente de los discursos, prácticas, sino también que de algún modo nos formen en las subjetividades y que esa parte de la identidad que nos fue negada esté presente y que esa parte que tiene que ver con cuestiones éticas y de derechos humanos esté presente también en cualquier carrera, no solamente en las carreras universitarias, sino sobre todo en las carreras terciarias, ¿no? De docencia, ahí tiene que estar presente. También tenemos que empezar a reclamar
esos lugares y que esos lugares no sean ocupados por ciencistas sociales que están ahí, que están colocados en ese lugar del pedestal, ¿no? Sino que empiecen a ser usados o utilizados en realidad, que ser usufructuados por los propios protagonistas, por ustedes, ¿no? Ustedes tienen que estar ahí primero mostrando sus voces, contándonos el sufrimiento y demás, no solamente el sufrimiento, sino de qué manera podemos terminar con esta pedagogía de la crueldad que venimos padeciendo, ¿no? Y formular desde ahí otras pedagogías decoloniales, antirracistas, que respeten los derechos humanos, ¿no? Que por supuesto propugnen la igualdad, no la desigualdad de género, y acabar, ir terminando con esos micromachismos, microracismos, tenemos un montón de micros, ¿no? Que nos van atacando todos los días, diariamente. Entonces también tenemos que empezar a reclamar que el Estado ejerza esas políticas públicas y que lleguen a todos y todas, porque los diseños curriculares los formula el Estado. Hay discusión, hay muchos actores que intervienen en la discusión de un diseño curricular, pero los contenidos en sí, todo el financiamiento del diseño curricular que llega a las manos de un docente que planifica su año, viene desde el Estado. Ahí tienen que estar presentes esas perspectivas que estamos hablando, ¿no? Perspectiva decolonial, perspectiva antirracista, que respete los derechos humanos, que tenga un enfoque de género, que tenga que ver con nuestra historia, que sea latinoamericanista, que empiece a valorar eso que nos fue negado, porque es una vergüenza realmente. Tendríamos que sentir vergüenza muchos de los docentes de cómo enseñamos la historia. Yo que soy docente de historia, antes no conocía nada de la cultura afrodescendiente, no me habían enseñado tampoco, ¿no? De la historia afrodescendiente, de los pueblos originarios. Siempre les digo a los estudiantes, es una vergüenza que ustedes enseñen, por ejemplo, no sé, los calchaquíes, los pueblos calchaquíes, con una ficha, con una mísera ficha donde ponen, bueno, eran cazadores recolectores o alfareros, esas características, o usaban quillangos, supongamos los del sur, ¿no? Llevaban arco y flecha, cazaban guanacos, digo, eso es una vergüenza, nosotros no podemos enseñar eso a los estudiantes, no podemos, eso es una vergüenza, tenemos que saber todo y más, y ahí sí se reclama que ese conocimiento, esos saberes académicos lleguen a la docencia, que no queden ahí en un cajón. Para eso se necesita política pública, se necesita inversión. Desde ahí que es súper necesario. No sé si quieren hacer otra pregunta. No sé si un comentario. Adrián, sí. Después Adrián Díaz, después de María de los Ángeles, levantó la mano. Y también, Bueno. perdón, antes había Anaí, que no sé si está todavía, quería preguntar algo, no sé si... Primero saludar a las compañeras, a todas, todes. Un gustazo verlas nuevamente. Gracias a Aye por mandarme el enlace. Aymara, Marcela, creo que estaba por ahí. Aye, bueno, abrazarlas a la distancia. Perdón. Y comentarles que yo como también descendiente de bolivianas, y una cuestión de negación de la identidad y un despertar identitario que tiene que ver claramente con lo cultural. Y comentarles que el año pasado y el anteaño pasado fue que hicimos una experiencia, estoy yo como docente de educación artística, fui convocada hace un tiempo al sindicato de docentes de La Rioja, que se llama AMP, para trabajar en el área de género, que después se constituyó en secretaría y me asignaron esa responsabilidad. Y me enteré lo que sucedía a hermanas bolivianas que no hablan castellano, español, y sus hijas eran estigmatizadas en las respectivas escuelas porque cuando llevaban las tareas a la casa volvían igual, como se las habían dado en la escuela. Y bueno, ¿qué ocurría? Que las mamás, la familia, el papá generalmente tiene la tarea de agrícola, en cultivos, en plantaciones, la cosecha, y la mamá es la que hace las tareas escolares, el apoyo en su país.
Y estas hermanas acá, desconociendo la lengua y en que se educan sus hijas e hijes, no podían ayudar. Entonces estaban siendo catalogadas como de bajo rendimiento escolar. Y se retrasaba el aprendizaje que se debe reforzar en la escuela. Entonces, esto sería una llamada de atención para las maestras, los maestros, porque esa educación que decimos plurilingüe o bilingüe, no existe. Es una cosa ficticia. Las leyes son una cosa y la realidad y la cotidianidad va por otro lado. Entonces dimos talleres de alfabetización en el barrio, que se llama Virgen de Satanudos, y bueno, fue una muy linda experiencia con un hermano que es quechua hablante. Así es que fue muy grata esa experiencia, desde el sindicato acompañarla, y creo que tenemos que tomar todos los desafíos. También soy docente activa, ¿no?, de escuela secundaria, porque en otros cargos estoy ahí en el sindicato, con mis horas ahí. Me parece que es muy importante. No puede ser, como le decía a Aymara en su momento, que recién a mis 50 años este despertar identitario se vaya concretando con pasos más sólidos, aún desafiando la cuestión de mis hermanos y hermanas que no quieren saber nada. ¿Qué le pasa a esta? Que somos indios. Y nuestros rasgos, nuestra negritud y nuestro apellido, Mamani, o Mamani, lo grita. Entonces, es maravilloso este transitar que estoy viviendo y encontrarme, que no es casual, con estas hermanas y con ustedes y estos aprendizajes, la verdad que son muy significativos. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a vos, María. Qué lindo esto de te estás encontrando también vos, y se escucha con mucha felicidad. ¿Quién más quería hacer una consulta? No sé quién seguía después. Adrián Díaz había levantado la mano. Adrián. Adrián, No, tienes que activar el micrófono. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Adrián Díaz, soy profe de historia. Vivo actualmente en Zárate, pero vengo de una pequeña comunidad que la nombraron hace un rato, que es Amaicha. Y nada, quería aportar algunos datos y algunas cosas. Me pareció muy interesante lo que expusieron, tanto Aymara como la otra chica, no recuerdo el nombre, Gladys creo que era. Y lo que acaba de decir también la chica, que no recuerdo su nombre, pero era Mamani, o Mamani, y a ver si no me pierdo y les puedo decir lo que había pensado. Bueno, por un lado, hay dos cuestiones que quería hacer como un aporte de lo que pasa y de lo que me sucedió como experiencia personal en mi comunidad, y es que, por ejemplo, cuando planteamos, como se planteó ya, y lo dijo Marcia también, si no me equivoco, el tema de los contenidos, eso que nosotros queremos o que pensamos, o que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, o con los pueblos afros, evidentemente para producirlos lo que necesitamos también es gente que se forme, pero que se forme desde de las mismas comunidades, de los mismos pueblos, no que se nos los cuenten los otros, y para eso necesitamos, como dijo Marcia creo también, toda una política de parte del Estado. Y en mi experiencia, yo recuerdo que en mi comunidad y en la mayoría de las comunidades indígenas y rurales, los docentes son de las grandes ciudades, son ajenos a esas comunidades, entonces tienen una visión diferente, y de hecho,
nos trataban, y aún sucede, cuando usan los términos a los niños que son más revoltosos o les cuesta más, o como salvajes o como indios. Y después hay otra situación que es particular en esa zona, y en muchas zonas de Salta y Tucumán, que es que en las escuelas se imparte religión como materia, pero es religión católica básicamente. Después, bueno, el tema de la formación de los docentes, creo que eso es importantísimo. Y después, cuando creo que Silvana hablaba respecto a cómo ocurría que en esos lugares había como un desconocimiento, una falta de valoración de los mismos pueblos, de su cosmovisión y su cultura. Y eso también tiene que ver con esto de los contenidos que se nos imparten en la escuela, y tiene que ver con todo un laburo que hizo el sistema educativo, en donde fueron, digamos, de algún modo enterrando toda forma de identificarse, no solamente por decirnos que éramos feos, ignorantes o lo que sea, sino porque nos fueron reemplazando con otros estereotipos, porque si uno va a cualquier fiesta tradicional en el norte, va a ver que hay muchos descendientes de pueblos originarios que se visten como gauchos, se identifican como gauchos, con toda una ropa que más bien se parece en muchos casos a las que usaban los patrones de las estancias, o los descendientes de los encomenderos, etcétera, etcétera. Y después, a ver si no me... Bueno, y después creo que una opinión personal mía es que uno de los temas que tenemos nosotros es que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, si no mal no recuerdo, que es la descripción de la sigla, es básicamente un cartelito, es una oficina que no tiene muchas más funciones que esa, y que más bien es un botín político que bueno, se lo disputan cada vez que llega un gobierno nuevo, pero no sirve para mucho más. De hecho, yo he sido, me ha costado un montón, por ejemplo, cuando le puse el nombre a mis hijos, para poder legalizarlo, si se quiere. He recurrido al INAI y me ha tardado un montón de tiempo. He tenido a mis hijos sin documentación por más de un mes, porque evidentemente no había ahí en ese lugar un archivo, ni había información, o faltaba, o las personas que se encargasen de solucionar esto, o de auxiliar al registro civil, que dicho sea de paso, está diseñado de una manera en la cual vos, si querés a tu hijo, le podés poner Shakira y lo inscriben al toque, pero si querés ponerle algún nombre que venga o provenga de alguna de las lenguas indígenas o de alguno de los referentes históricos de tu pueblo, te ponen todas las trabas habidas por haber. Y por último, en ese mismo contexto de la cosmovisión y de la recuperación que hay en estos momentos, y ese cambio de la forma de ver a los pueblos indígenas, creo que es muy positiva, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha idealización en el medio, producto del llamado indigenismo, ¿no? Indigenismo blanco y paternalista, y muchas veces las comunidades se plegaron a eso y terminaron básicamente generando shows para los turistas. Eso lo veo hasta en mi propia comunidad, que de hecho es una comunidad muy particular porque tiene la posesión de la tierra y porque ocurren cosas tan interesantes y particulares como que el cacique, a su vez, ya en dos periodos, durante los 80 y los 90, el cacique además era el delegado comunal, o sea, era el representante del Estado, ¿no? Ganando ambas elecciones por métodos diferentes, y hasta diciembre del año pasado, el cacique Nieva también ejercía las dos funciones, era delegado comunal, representante del Estado, y por otro lado, representante de la comunidad elegido
de manera comunitaria. Así que bueno, me parece muy interesante este encuentro, de escucharlos a ustedes, y espero, bueno, no haberlos mareado y haber por lo menos aportado un par de datos. Así que buenas tardes y bueno, muchas gracias por dejarme participar. Bueno, muchas gracias a vos, Adrián. No nos mareaste, por lo menos a mí no me mareó, me parece que es muy interesante tus aportes y también esos saberes, ¿no? Que no conocemos, y cómo estas crueldades no son solamente pedagógicas, sino que están en todos los lugares, ¿no? Esto de no poder decidir qué nombre puedo ponerle a mis hijos o tener que pasar por todas esas peripecias para seleccionar un nombre y todo el significado que tiene ese trasfondo, ¿no? No sé quién seguía, si quieren hacer otra consulta más. Yo quería agregar un par de cosas que decía la persona que habló anterior. Yo también soy Adrián. pésima con los nombres, quiero aclararlo. Bueno, Adrián. Claramente el INADI, y esto que él hablaba, ¿no? de la producción de contenidos, ¿no? También es súper importante repensarnos esto, ¿no? Para mí la variable étnica es súper importante en pensarnos, digamos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las diferentes instituciones, ¿no? Esa incorporación de esa variable étnica, digamos, con esa mirada desde las diferentes cosmovisiones que tienen cada nación indígena, es súper importante. Por otro lado, también lo ilógico es esto que decía él, ¿no? Como el INADI, que es el de asuntos indígenas, uno dice, bueno, no, entonces está a cargo, una persona que es indígena está a cargo. Bueno, claramente no está a cargo una persona que es indígena. Eso también hace como a la cuestión, ¿no? de estructura de Estado, ¿no? Porque como decía hace rato Gladys, hay cosas que atraviesan el cuerpo y cuando nosotros lo hablamos, no hablamos desde lamento, simplemente lo hablamos porque lo hemos vivido, porque lo hemos atravesado y sabemos lo que se siente, ¿no? Esto. Y bueno, eso básicamente es otra de las cuestiones también. Digamos, no hay un enfoque que se tenga, digamos, con esta mirada, digamos, indígena, ¿no? Y claramente también coincido esto que decía de la cuestión de la idealización a través del show, porque mi pregunta era, ¿cómo puede ser que en Jujuy abran la tierra con una persona que no quiero nombrar y estaban haciendo toda la cuestión del Día de la Pachamama, y cuando el tipo por otro lado estaba reprimiendo, ¿no? Estamos hablando de Macri, esas imágenes que habían viralizado por todos lados. Entonces uno dice, es como la contradicción también, ¿no? Claramente también esto, ¿no? de la idealización que se van gestando también de la comunidad, o esto que en algún momento se hace repensar que como los pueblos indígenas desde su orientalidad o desde la horizontalidad, quiero decir, ¿no? Yo pienso que hay que repensarnos, digamos, y sobre todas las cosas es qué tipo de sociedad queremos construir con nuestros pueblos indígenas, con los afrodescendientes, ¿no? Y en esa mirada micro para adentro, ¿qué queremos construir los pueblos indígenas? Porque la realidad que ya estamos hace 500, digamos, que ya pasaron 528 años de la conquista, de la colonia, ¿no? Digamos, el Estado hoy estamos debajo de un Estado. Entonces, bueno, por ejemplo, esto que decía Gladys hoy, bueno, los guaraníes no, son paraguayos. Y bueno, pasa exactamente lo mismo con, digamos, con el tema de, por ejemplo, los quechuas o los aymaras, no, ellos son bolivianos, los guaraníes son paraguayos, los mapuches son chilenos, y bueno, con esa mirada que acá en la Argentina no existían pueblos indígenas, ¿no? Con esa mirada siempre negadora, cegadora, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué queremos construir nosotros como sociedad? ¿Hacia dónde estamos apuntando? En estos tiempos pandémicos, ¿qué hemos reflexionado como docentes? ¿Qué hemos reflexionado? ¿Qué vamos a reflexionar también, ¿no? Con el tema de la tierra, ¿no? El cuidado de la madre tierra, ¿no? Porque hay una realidad también, ¿no? El cuidado de la madre tierra, ¿no? ¿Y qué estructura también queremos construir, ¿no? Claramente políticas públicas pareciera que para los pueblos indígenas estamos con esa mirada ahí negadora, digo, ya es un claro ejemplo, es el INADI, donde decís, bueno, debería estar un indígena, digamos, con esa conducción. No lo está. No sé por qué, pero no lo está.
¿no? Entonces también esto de que los indígenas no podemos ni siquiera nosotros manejar los asuntos indígenas de pueblos indígenas, no podemos. Entonces, y esto que decía lo de la ley de nombre, todos mis hermanos, mis sobrinos inclusive, hemos tenido que hacer trámites burocráticos para la incorporación del nombre indígena, ¿no? De esto, ¿por qué se llama, por qué te vas a llamar Aymara? Y era la explicación de las explicaciones de las explicaciones, ¿no? Entonces a eso refería también con estas estructuras que se han construido desde lo monocultural, lo monolingüístico, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho por reflexionar, más en los tiempos pandémicos, hay mucho para hablar. Yo no sé si hay libros donde uno tiene que leer cómo reflexiono, cómo me descolonizo, lo que sí sé es que claramente los tiempos en los que estamos atravesando, estos tiempos pandémicos, claramente algo nos está diciendo, ¿no? Más allá, digamos, de sus cuestiones, algo nos está diciendo. Y con esta mirada quiero también decirle un jalaya a todos, y no sé si alguien más quería preguntar algo, pero yo también me tengo que retirar. Bueno, Jayaya, ¿les parece Jayaya. que vayamos concluyendo? ¿Sí? Si no tienen otra pregunta, así liberamos a Aymara. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien más? Bueno, ¿les parece que vayamos? Hola, Marcia. Sí. ¿Cómo acá Sol, saludo a todos y todas. Nada, yo quería solamente, no es tanto preguntas, sino hacer un comentario en torno a lo que decía recién la compañera por lo que es el cuidado del medio ambiente y demás. Comentar nomás, como que estoy leyendo, viste, en torno al feminismo comunitario antipatriarcal, que es de pueblos originarios, ¿no? Una de las más reconocidas es Adriana Guzmán, que es una compañera boliviana, y después está Lorena Capnal, que es de la comunidad maya, y ellos plantean todo el hecho de que el feminismo tiene que luchar no solo por lo que es la igualdad, sino el cuidado del medio ambiente, y la lucha contra las multinacionales y la explotación que se hace de la tierra, ¿no? Todo lo que es la parte extractivista, y tomar de lo que son los pueblos originarios esa relación de cuidado que tenían con la naturaleza, terminar con esa mirada eurocéntrica en donde está el sujeto-objeto, ¿no? Donde nosotros los seres humanos nos ponemos como fuera de la naturaleza y utilizamos a la tierra y todo lo que es la parte natural como que si fuera un objeto, un recurso, y todo lo que está sucediendo, incluso el hecho de las pandemias, es producto de esta destrucción que se está haciendo del medio ambiente. Y cómo aquellas personas que llevan adelante la lucha, ya sea la más conocida, ¿no? Que quizás conocemos todos, que Berta Cáceres, pero hay cantidad de activistas indígenas que cuidan el medio ambiente y que son día a día masacrados, asesinados, y creo que esa lucha es como que tiene que ser una fusión, como que tomo de lo que es el feminismo negro, la interseccionalidad, y de lo que es el feminismo comunitario, ¿no? El cuidado de la naturaleza, y quizás hacer de estos distintos feminismos un feminismo que vaya, y por eso lo quería mencionar acá, porque creo que va de la parte decolonial, de la parte antirracista, y obviamente con enfoque de género. Entonces, solamente hacer como un comentario de algo que quizás siento que suma, porque esto del feminismo comunitario, la verdad que lo estoy leyendo y tratando de ir profundizando, y como que siento que es genial en todos esos sentidos. Así que nada, quería acotar eso. Sí, y yo quería acotarte esto, porque es súper importante empezar a generar el diálogo, esto que yo decía. Bueno, por nosotros, por ejemplo, con el colectivo de tejidos profesionales indígenas, estamos en esa mirada del diálogo pluricultural, digamos, el diálogo entre la academia y nuestros saberes ancestrales, porque justamente un primer fallo de la Corte Interamericana dio, entendiendo que el concepto de territorio, porque todos nosotros tenemos, por eso digo que para mí es súper importante repensarnos estos diálogos y estos conceptos, y la descolonización de los conceptos también, porque el concepto de territorio, digamos, está para nosotros inclusive, está mirada desde una cuestión geográfica, un lugar donde está situado. Pero para los pueblos indígenas el territorio, la importancia del territorio, no solamente era todo lo que se decía, sino que se tenía que sumar la parte espiritual, porque el territorio también es identidad y es espiritualidad. Y esto, en un primer fallo de la Corte Interamericana, no me acuerdo ahora qué fallo había sido, creo que fue en el 2009,
donde la primera vez generó este diálogo pluricultural en la que decía, sí, para los pueblos indígenas el concepto de territorio es esto, y quedó asentado que el concepto de territorio era esto, y que no solamente implificaba o simplificaba desde una cuestión desde el concepto occidental, sino que también se le sumaba el concepto de la parte espiritual. ¿Y qué importancia tienen para nosotros los pueblos indígenas, de las diferentes naciones indígenas, la importancia que tienen nuestros territorios? No nuestros territorios es una cuestión, como ya lo dije y lo mencioné, es una cuestión geográfica, desde la importancia desde la cuestión espiritual, ¿no? Me parece que, y voy a seguir insistiendo, que para mí una de las primeras transformaciones que tenemos que empezar a repensar y empezar a ver cómo vamos generando, es empezar a hacer ese diálogo pluricultural con los contenidos, ¿no? Esto que mencionaban de la producción de contenidos, ¿no? Me parece que eso es algo importante, lo necesitamos, me parece que vamos en esa mirada, más allá de todos los feminismos que se pueden gestar, ¿no? Digamos, conozco a Adriana Guzmán, conozco a la hermana Adriana Guzmán, que está trabajando justamente desde la mirada de empezar a rever a las comunidades. Porque la pregunta era, ¿qué pasaba cuando empezaban a gestarse todos estos movimientos del feminismo? ¿Qué pasaba con las mujeres indígenas? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se incluían dentro de esta mirada eurocéntrica también? Porque vamos a hacer, si hacemos como una mirada para atrás, el feminismo ha nacido con una mirada eurocéntrica, ¿no? O sea, y no se ha mirado ni el mundo indígena, no se ha mirado a las mujeres indígenas, ni a los afrodescendientes. Por eso mismo, cuando nosotros se empezaban en las primeras marchas, la pregunta era, ¿dónde estaban las mujeres indígenas? ¿Dónde estaban las mujeres indígenas que no daban su voz? ¿Dónde estaban? Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque hay una cosmovisión, esto que también ese rato se mencionaba, la cosmovisión, la cosmovivencia, ¿no? Desde la cosmovisión, mira, nosotros impartimos de lo que es la dualidad, la complementariedad. Entonces, este feminismo vendría a ser algo así como, wow, atravesado, pero la cuestión era, sí, todas estamos atravesadas por los 528 años. 528 años de conquista, todas estamos atravesadas. Entonces, me parece que con esta mirada yo, en mi primera, la reflexión que siempre voy a dejar, o por lo menos me lo estoy pensando en estos tiempos, es de empezar a remirar, a rever nuestros contenidos y empezar a generar ese diálogo pluricultural. Y eso ha nacido desde las bases de los estados, porque Bolivia no ha sido exento, digamos, de su estructura racista, de su estructura negacionista, donde se negaba al indígena. Por eso digo, ha llegado un primer estado que se reformuló y repensó su constitución como plurinacional, en la cual fue la primera vez para el estado boliviano que se incorporó naciones indígenas que existían y estaban, pero eran invisibilizadas. Ser indígena en Bolivia era una cuestión, pero como cuando, por ejemplo, acá se disfrazaba el tema de los gauchos, que era mejor ser gaucho que te digan indio. O sea, por lo menos te daban un nivel un poco más, ¿no? Y en Bolivia pasaba exactamente lo mismo. Y claro ejemplo también nosotros digamos, la Constitución de Ecuador. La Constitución del Ecuador, cuando se reforma allá en el año 2009, en la que le vuelve sujeto de derecho a la madre tierra. Eso era algo paradójico para el mundo. ¿Cómo puede ser? La madre tierra tiene derechos. Yo estaba en esa época, tuve la suerte de haber ido, porque me habían invitado a un evento y un encuentro, estar en Ecuador y decir, bueno, el tema del reciclado de las basuras, orgánico e inorgánico. Y yo me pensaba en la ciudad de Buenos Aires, 2009, no existía eso, no existía. Y cómo de alguna forma, porque eso tiene que ver con la educación, porque es importante las políticas públicas, pero también es importante la educación, ¿no? Entonces, creo que con esta mirada me parece que todo siempre va con esa transformación. En cuanto a lo que es el tema de indígena, tenemos que generar el diálogo pluricultural con nuestros contenidos, con nuestros saberes, con nuestras mujeres indígenas para poder, digamos, incluirlas en estas luchas que se van dando, ¿no? Desde las diferentes áreas. Bueno, muchas gracias también a Solange por su aporte, nos trajo la cuestión de la interseccionalidad, hizo como un redondeo antes de que lo hiciéramos nosotras. Muchas gracias, Solange. Y bueno, también como decía Aymara, me parece que
nos queda mucho por rever, por repensar, por interpelarnos, incluso al interior de los feminismos, ¿no? Porque ¿verdad? Es cierto, en la actualidad también hay un feminismo hegemónico que sigue siendo blanco, que tiene esa postura colonizadora, bueno, donde no aparece la cuestión de la interseccionalidad, no aparecen esas voces, no es polifónico, y lo que estamos aspirando es justamente que esas voces estén protagonizando ahí los discursos, las transformaciones, acompañadas, o sea, dadas en lo educativo. Si les parece, vamos dejando acá, vamos cerrando la charla, nos aplaudimos a Aymar y también a todos los compañeros y compañeras que estuvieron acá presentes, les agradecemos. Sí. Puedo hacer una pregunta, Aymara, pero de curiosidad. Si hay propuesta de proyecto para lo que es nación o provincia de crear un ministerio que aborde y transversalice las políticas, esto de que vos decías, de la cosmovisión y la cosmovivencia de los pueblos originarios. ¿Hay? Claramente no lo hay. Lo lógico sería que todos los ministerios empiecen a repensarse la variable étnica, digamos, dentro de sus ministerios, donde sean los pueblos indígenas justamente los que generen políticas públicas, ¿no? Porque tenemos profesionales indígenas, porque tenemos gente capacitada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Sí, también, bueno, lo tienen que crear e ir hacia ese lugar, ustedes. Con la compañía y la ayuda nuestra, ¿no? Bueno, si les parece, vamos cerrando acá. ¿Sí? Ahora sí, aplaudimos a Aymar y a todas nos aplaudimos, y a todos y a todes, y si quieren pueden abrir los micrófonos, total, es un aplauso. Aplaudimos con sonido. Y Hayaya, como nos decía Aymar, un saludo más apropiado por ahí para la charla. Bueno, muchas gracias por haber acompañarnos en esta primera de las charlas. Se vendrán otras que tendrán otras temáticas, pero que irán en la misma dirección, ¿no? Esta dirección de repensarnos, de construirnos en comunidad, con esta mirada decolonial, de género, con esta perspectiva de género y con otras problemáticas que también nos atraviesan de manera interseccional. Así que, bueno, iremos haciéndonos carne, nos vamos a dejar que nos atraviesen estas problemáticas y las afrontaremos para transformarlas, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé qué, nos vemos. Gracias a vos, Marcia, y a las chicas. Marcia, Aymara, Gladys, que sigan muy bien. Aliala. Ay.